Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí y además porque todavía tienen mucha energía. Eso me da mucho gusto, me hace muy feliz. Mi nombre es Gracia Goya, soy vicepresidente de Desarrollo y Alianzas de Hispanics in Philanthropy desde nuestra oficina de México. Para los que no saben, HIP tiene una oficina desde hace 17 años en Ciudad de México y desde ahí trabajamos para visibilizar América Latina en el ecosistema de filantropía global, sobre todo también de filantropía en los Estados Unidos. Como vamos a hablar de América Latina, hemos decidido hacer este panel en español, un poco de inglés también vamos a usar si nos faltan las palabras, pero primero quiero decirles que ¿qué dijiste? Quiero decirles que me siento muy feliz y muy bien acompañada en este panel. O sea, tengo aquí 3 personas que son claves para canalizar la filantropía de los Estados Unidos a la región. O sea, muy pocas fundaciones tienen o la trayectoria que tiene, por ejemplo, la Fundación Kellogg, y tenemos aquí a mi izquierda a Jenny Petrow, que es la directora de programas internacionales para la Fundación W.K. Kellogg. Bravo, bravo. Tenemos a Arturo Aguilar de la Fundación Rockefeller Brothers Fund, es quien dirige la estrategia para América Central. Muy interesante porque su trayectoria también de más de 20 años tiene que ver no solamente en el sector de filantropía, sino también en el tema de justicia y gobernanza en la región, entendiendo que ese es uno de los grandes retos que tiene Centroamérica y que tenemos en América Latina para poder generar confianza y poder abrir espacios de colaboración. Entonces, gracias Arturo por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Y Aram Barra, también con más de 20 años de trayectoria en el sector. Aram es el asesor de estrategia, es un título muy extraño, de advocacy, exacto, de la Open Society Foundations. Entonces, también como ustedes saben, esta fundación ha sido clave para el desarrollo y el avance de la democracia en la región. Entonces, podemos decir que tenemos aquí de verdad un panel extraordinario con el cual queremos conversar con todos ustedes. Como ustedes vieron en el título, nosotros vamos a hablar de cómo se ha cerrado cómo tenemos ese gap de financiamiento en América Latina. No es nada nuevo para ustedes que USAID cierre y la cooperación, digamos, de los Estados Unidos, las agencias de cooperación cierran sus fondos en estos últimos meses. Desaparece el 85% de esos fondos. Y me gustaría que revisemos ese tema, pero desde una perspectiva mucho más amplia. Uno es el tema de Estados Unidos, pero también entender qué está pasando desde Europa. ¿Dónde está América Latina en el mapa de la filantropía global? ¿Y por qué? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué se está afectando en la región con estos cambios? Entonces, me encantaría empezar contigo, Aram, con esa visión regional del tema. Si no se escucha bien, usamos este micro. ¿Okay? Voy a intentar, si no, se escucha. Muchas gracias primero a a HIP, Hispanics in Philanthropy, por la invitación, y a los panelistas. Me parece una conversación muy oportuna, muy rica, así que gracias por la invitación. Y también agradecido por la oportunidad de empezar, digamos, con esta lectura más general, primero sobre América Latina y después América Latina, digamos, frente a el norte global y los lugares de digamos, mayor financiamiento hacia el sur. Me gustaría comenzar con una reflexión sobre el momento que vive América Latina. La región, como varios y varias de ustedes seguramente saben, está atravesando una etapa de transición democrática que es muy compleja. Aunque la mayoría de los países en América Latina mantienen elecciones libres, la democracia está el día de hoy siendo vaciada de contenido. La desigualdad, la corrupción, la violencia
y la desconfianza en las instituciones públicas han generado una profunda fatiga ciudadana. Y ese es un primer reto al que nos enfrentamos. En este contexto, desde Open Society, estamos trabajando principalmente en 5 países, que son Colombia, Brasil, Chile, México y Guatemala, que son 5 países que representan tanto oportunidades como retos. En Colombia, como ustedes saben, hay una apuesta por la paz total del gobierno de Petro que requiere un acompañamiento sostenido y que en este momento de retiro, sobre todo del financiamiento de USAID, ese acompañamiento se ve en crisis. En Brasil se vive y se abre un nuevo ciclo democrático con un potencial para liderar en temas de justicia climática. Tenemos a finales de año la reunión de la COP en Brasil y el gobierno brasileño junto con la sociedad civil y la filantropía han estado empujando mucho, digamos, una siguiente conversación planetaria sobre justicia climática. Chile recientemente salió de un proceso de búsqueda de un nuevo pacto social, se enfrentan a un proceso electoral a finales de este año y eso requiere, digamos, todavía más inversión en innovación en la participación ciudadana. México, de donde soy yo además, enfrenta una muy preocupante concentración del poder, sobre todo en manos de los militares, pero también cuenta, y me siento muy contento y alegre de decir esto en este panel, junto con mis colegas que han aportado mucho en eso, también cuenta con una sociedad civil muy vibrante y muy innovadora. Y finalmente Guatemala, que vive una transición frágil durante el último par de años, pero muy esperanzadora después de muchísimos años de cooptación institucional. Eso es, digamos, para pintar una foto rápida sobre América Latina y concentrándome en 5 países que nosotros vemos con oportunidad democrática. Pero estamos viendo también, de manera, digamos, en una foto más amplia, una crisis de los espacios multilaterales regionales. Y traigo eso a la conversación para poder hablar de América Latina, digamos, de manera más general, como región. Los organismos como la UNASUR, como CELAC o incluso la OEA, la Organización de los Estados Americanos, han perdido muchísima fuerza y muchísima legitimidad en los últimos años, en parte por el auge de gobiernos nacionalistas que al estilo de la administración Trump, pero no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino también de la región, han promovido una visión mucho más transaccional de la política exterior. Eh, este, este debilitamiento ha afectado obviamente la cooperación regional en un momento que es justo cuando más se necesita. Digamos, frente a la pandemia, frente al cambio climático, frente a las migraciones masivas, frente al crimen organizado transnacional en la región, no hay lugares de encuentro, de diálogo, de cooperación donde podamos empujar la solidaridad. Pero esa crisis también es, y con esto cierro esta primera intervención, una ventana de oportunidad a los ojos nuestros. Ante, digamos, ese repliegue de los estados, de los gobiernos, la sociedad civil, los grupos filantrópicos, quienes estamos en este cuarto, podemos ocupar ese espacio, podemos ocupar ese vacío, articulando nuevas formas de solidaridad, nuevas formas de cooperación transnacional. No se trata únicamente de resistir, sino también de construir una arquitectura regional que sea más justa, que sea más inclusiva y que sea mucho más democrática desde abajo, digamos, desde las comunidades y desde las poblaciones más afectadas. Muchísimas gracias, Aram. Y definitivamente creo que ese tema desde dónde construir vamos a abordar en la siguiente ronda de preguntas. Pasemos ahora un poco en esa visión global polarizada, las democracias, el avance de esa derecha ultraconservadora. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo se dimensiona esta brecha de financiamiento en Centroamérica? El impacto en la región es muy grande,
pero Centroamérica es una foto diferente. Platícanos, ¿cuál es la fotografía ahí? Muchas gracias. Igual que Aram, muy contento de estar con todas y con todos ustedes hoy. Vamos a ver, hay un dicho que dicen las hermanas y los hermanos mexicanos, que creo que ustedes se lo van a saber, y dice que tan lejos de Dios y tan cerca de, ya saben dónde, ¿verdad? Y Centroamérica es exactamente eso, ¿verdad? Es cuando aquí estornudan, allá nos da pulmonía, decía mi abuelita, ¿verdad? Y es eso, digamos, hubo desde el presidente Obama una esfuerzo más centrado y más cercano a la región de la cooperación. Y con el presidente Biden también. Y esto se tradujo en más dinero. Y en el momento, en este año, en donde se corta el dinero, el impacto es enorme, ¿verdad? Se había pensado que iba a ser como en la primera administración del presidente Trump, en donde iban a haber los contratos que ya estaban, se iban a honrar. Entonces, 1 año y medio, 2 años de vida, ¿verdad? Y fue de un día para otro. Y es un vacío como del 45% del universo de dinero que llegaba a la región en términos de el universo entendido como cooperación multilateral, bilateral y filantrópica, ¿verdad? La privada. Y por supuesto el impacto en las sociedades civiles de Centroamérica es enorme y en los temas fundamentales para las personas, bueno, allá y las personas que estamos aquí reunidas hoy, el tema de democracia, el tema de mujeres, el tema de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes y el tema de las comunidades LGTBIQ son de los más afectados, ¿verdad? Es el vacío que se deja ha llegado al punto de que organizaciones empezaron a cerrar ya, ¿verdad? Así en los siguientes meses y semanas y meses después de la decisión de Estados Unidos de cortar los fondos. Sumemos a esto que en temas de desarrollo también se siente, ¿verdad? Los temas de educación, los temas de salud, los temas de desarrollo e infraestructura en comunidades rurales, básicamente indígenas, y los temas de cambio climático estaban también muy financiados desde la cooperación. Y los estados centroamericanos son estados muy pequeños y estos se traduce en presupuestos muy pequeños. Eso quiere decir que la inversión que se puede hacer en estos temas es muy pequeña también, ¿verdad? Y las sociedades civiles que también suplían algunos de estas necesidades de las comunidades, pues se quedaron sin fondos a la vez. La segunda idea que tenía en relación a esto, Gracia, es si Estados Unidos cesa la cooperación como lo hizo y Europa se enfrenta a una realidad en donde se encuentra sola frente a una guerra y necesita el dinero que ellos daban en cooperación para sus asuntos ahora continentales y reduce entre el 35 y el 40% de sus fondos, la comunidad filantrópica queda un poco sola y se convierte en un pilar fundamental de lo que pueda o no pueda suceder en la región, ¿verdad? Y la filantropía tiene que tener esta conciencia, ¿verdad? Primero, digamos, la cuestión más lógica y la solución sencilla, entre comillas, ¿verdad? Busque más de dónde sacar y de más, ¿verdad? Pero a la vez, creo que nos enfrentamos al desafío de reentendernos una vez más y reentender una vez más que no vamos a las regiones a redescubrir la rueda, ¿verdad? Sino vamos de nuevo a escuchar cuáles son las necesidades y cuáles son las necesidades primarias, secundarias y terciarias, primero para que estas sociedades civiles sobrevivan el momento, para que pueda haber una transición ordenada de estas sociedades civiles y que para cuando se asiente la espuma del recorte de los fondos allá por la mitad del 2026, quede algo que pueda seguir siendo funcional, activo, vibrante, que traiga balance de poder a la región y a los países, que es y sigue siendo una de las funciones que la sociedad civil cumple en estos países. El otro tema que quería poner, digamos, sobre la mesa por el tema de los fondos. Creo que ha habido, debido a cómo fluían los fondos en los últimos 30 años, una decisión de usar el enfoque de arriba hacia abajo, lo que en Estados Unidos le dicen top to bottom,
¿verdad? Sobre cómo tratar de abordar los problemas, ¿verdad? Y ese modelo, dada la cooptación del Estado, la autocracia, de mil problemas más, pero ahora, dado también el problema del dinero, es un enfoque que no va a funcionar, ¿verdad? No nos van a dar los números para que las cosas funcionen. Entonces, volver e intentar el enfoque bottom-up, desde lo comunitario, ir a escuchar, reaprender cómo escuchar, y al reaprender cómo escuchar, reaprender a cómo hablar también con los socios y las comunidades y las personas que están en los frentes, ¿verdad? En Centroamérica, creo que desde la filantropía es extraordinariamente importante. Y creo que una de las cosas que podemos hacer, y con esto termino, es tratar de acercar a las comunidades de centroamericanas y centroamericanos que estamos en Estados Unidos con las que estamos allá, ¿verdad? Perdón, las que estamos en Estados Unidos con las que están allá. Me explico en números y prometo con esto sí termino. El Producto Interno Bruto de los países, Guatemala, El Salvador y Honduras, está completamente subsidiado por las remesas, ¿verdad? El producto que mayor dinero manda a los países, es decir, el producto de exportación que más rédito da a nuestros países, son nuestras personas, son las personas, ¿verdad? Para Guatemala, más de 24 o 25 billones de dólares en un año. Quizás para Estados Unidos, 25 billones de dólares no es tanto dinero. Pero para nosotros es nuestro mayor producto, más que el café, más que el azúcar, más que cualquier cosa. Lo mismo para El Salvador y lo mismo para Honduras. ¿Qué quiero decir con esto? Si logramos canalizar algún tipo de solidaridad, pero primero confianza, entendimiento, retomar las relaciones entre organizaciones de sociedad civil, filantropía, comunidades migrantes, comunidades indígenas de los dos lados del Río Grande, creo que podemos llegar a algo ahí, ¿verdad? Algo que no va a suceder en 6 meses, ¿verdad? Pero como estábamos hablando en el almuerzo con unas colegas hoy, y como se habló en el almuerzo, me gustó mucho que una de las CEO, además que buen panel, con 4 o 5 mujeres ahí, decía es que para nosotros el corto plazo son 5 años, el mediano son 25 y el largo son 50. Eso es claridad histórico-política. Eso es claridad histórico-política, ¿verdad? El cambio social toma tiempo, toma voluntad, toma fuerza y toma del conjuro de muchísimas voluntades como las que estamos hoy aquí, que estoy seguro que lo vamos a poner para seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, y de verdad creo que estas dos intervenciones con las que iniciamos este panel nos dejan mucho que pensar. O sea, uno, recordemos y pongamos en el centro que la sociedad civil ayuda a ese balance de poder. Y en países donde el poder se concentra a veces en una persona, es indispensable que exista una sociedad civil vibrante y saludable y que permita llevar a cabo su agenda. Y otro de los temas también, al mismo tiempo, lo que nos dice Aram, que puede parecer encontrado, pero no es tanto, el tema de esa fatiga ciudadana. Fatiga ciudadana más hacia modelos que a veces han demostrado no funcionar tan bien. Y me gustaría, después de esas visiones que nos ayudan a dimensionar lo que está pasando en la región, irnos un poco, sigamos acercándonos a las comunidades, bajemos de nivel y platiquemos ahora sobre lo que pasa a nivel local. La Fundación Kellogg tiene un trabajo en la región de una visión de regiones y donde están trabajando con los grupos de base y con el cambio social al nivel más cercano a las comunidades. Entonces me encantaría que nos platicaras cómo se ve ese gap de financiamiento a ese nivel. Por favor, Jenny. Bueno, gracias por invitarme a este panel. ¿Me escucha bien? Y al panel también por estar conmigo aquí. Yo estoy aquí promoviendo lo que es la justicia lingüística, así que dije que sí haría este panel en español, así que si pierdo alguna palabra sabrán por qué. Bueno, si yo llevo 6 meses en la Fundación Kellogg en programas internacionales. Vengo de unos 25 años en la región trabajando siempre con organizaciones de base y organizaciones locales, ¿no? Y
para darle una idea de lo que hacemos la Fundación Kellogg en la región, porque yo sé que aquí, sobre todo en Nuevo México, tiene un peso grande y tenéis sus programas aquí muy conocidos. En el ámbito internacional tenemos presencia en Haití y en México. Entonces, apoyamos a niños, niñas, niñes, familias y comunidades para tener vidas prósperas y dignas a través de un trabajo en Chiapas, con comunidades indígenas en Chiapas y en la península del Yucatán, en México, y en las regiones sur y centro de Haití. También en estos países promovemos nuestro ADN, que es el DNA de la Fundación, que se enfoca en equidad racial y sanación racial, desarrollo de liderazgos y participación comunitaria. Bueno, lo difícil de ir último es que ya cogen todas, o sea, las mejores ideas, ¿no? O sea, tengo algunos ecos de lo que han dicho, pero quería como enmarcarlo un poco de una manera diferente. Antes de pensar en cómo cerrar la brecha, pensaba que debemos reflexionar un poco sobre la naturaleza de la brecha que queremos cerrar. Entonces, para analizar esto, creo que es importante que reflexionemos sobre el sector de la ayuda internacional, como mis colegas ya han hecho un poquito, ¿no? Y primero quiero empezar con la cifra que dio Gracia del 86%, ¿no? Del 86% de la AID se ha cerrado. Pero quiero ser muy claro que no se ha perdido 86% del dinero en el campo, ¿verdad? O sea, en la región de estos billones, de no sé cuánto dinero que ya acaba de desmantelar, no es el equivalente que están perdiendo la región. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un sector que siempre ha sido criticado por ser muy top-down y por ser una industria donde la mayoría de los fondos quedan en manos estadounidenses, ¿no? O sea, a través de un proceso de implementers, de consultores, de grandes empresas basado en Estados Unidos o en el norte global. Yo no tengo cifra exacta de cuánto dinero sí llega a la región, pero puedo dar unos ejemplos de cuánto dinero está gastado en la región directamente. Después del terremoto en Haití, donde nosotros tenemos una larga historia, 1% del dinero, o sea, eso es según el Center for Global Development, 1% de las donaciones llegaron directamente a organizaciones del gobierno haitiano. Yo vi a nivel mundial otra cifra que era 9% de los fondos están gastados localmente. Esto también viene del Centro Global Development. Estaba hablando con Gracia como, bueno, esto es lo que va directo, ¿no? Una donación a organización directo, pero luego a través del sistema o de la industria que ha quedado alrededor de lo que es la cooperación, hay varios niveles, ¿no? O sea, va aquí, luego gastamos a un sub que también está en Estados Unidos, luego esto se gasta en un sub, yo no sé mucho, que está local y esto luego gasta en organizaciones locales. Entonces, si juntamos el dinero que llega, podemos decir que máximo 30%, 40%. Entonces, esto es la brecha que tenemos que llenar para los grupos o locales. O sea, yo entiendo que en sectores grandes, salud, defensa, etcétera, tal vez un poco diferente. Pero esto es realmente la brecha que estamos considerando hoy. También había, antes del cierre de la AID, y también quiero reconocer muchos profesionales que han dedicado mucho tiempo a su trabajo, que ahora se quedan desempleados, y esto no es una crítica de ellos, sino del sector, ¿no? Porque sabemos que ha sido difícil para muchas personas, localmente y aquí también. Pero la localización que se empujaba realmente llegaba a algunas organizaciones locales, ¿no? Pero lo que se veía también es que se replicaba la misma industria y se abría organizaciones en los países para seguir promoviendo el mismo modelo, ¿no? Ok, bueno, vamos a abrir un despacho en Haití que es local y está, o sea, basado en Haití, pero luego están pasando por los mismos pasos. Entonces, muchos han dicho, mis colegas también han dicho que es el momento de reimaginar, ¿no? De reimaginar lo que es la ayuda externa. Y lo que yo quiero invitar es no solo reimaginar, ¿no? O sea, estamos ya rehaciendo. Remake the sector. Y eso es donde la filantropía podemos jugar un papel muy importante de cómo rehacemos el sector.
Muchos ya lo estamos haciendo. En la segunda parte tengo varios puntos que o sea, mucho más concretos. Pero creo que sí contribuimos a promover unas infraestructuras plurales, ¿no? Internacionales y locales, de organizaciones de la sociedad civil y filantrópicas que a largo plazo reduzcan la dependencia a la asistencia internacional. Eso sí sería ganar, eso sí sería éxito. Entonces les invito a promover nuevos modelos y nuevas reglas de juego, ¿no? Que al final de todo esto, tal vez lo que vemos es que realmente son las organizaciones locales que están poniendo las reglas, ¿no? Están negociando lo que son las normas de la asistencia. Gracias. Wow, las tres intervenciones me dejan pensando en todo lo que hay que hacer y, como dicen, todo lo que estamos haciendo. O sea, esa reconfiguración del sector, esa crítica también, una crítica que todos teníamos y todos sabíamos que el dinero no estaba llegando a las comunidades como se quería. Igual sabemos que la solución que se tomó no era la mejor y pone en riesgo a las organizaciones, pero también sabemos que América Latina está buscando otras formas de organización. Por ejemplo, hay movimientos colectivos, hay organizaciones que fluyen de manera diferente en el ecosistema. Entonces creo que tenemos que innovar en ese sentido. Entonces me gustaría ahora empezar a pensar en ejemplos y en soluciones y en cómo realmente construir de ese, no solamente en el gap de financiamiento. O sea, el gap de financiamiento hoy que vemos obviamente es una brecha muy grande, pero ya sucedió en el movimiento de, por ejemplo, en el movimiento de partería. O sea, una de las fundaciones también más importantes que trabajaba con las parteras sale del país. Entonces, América Latina también es muy vulnerable a la salida de esos capitales de filantropía. Entonces, la conversación tiene que ser cómo blindamos también al sector. Entonces, Aram, ¿quieres empezar a abordar Pues sobre es esa una solución? tremenda pregunta, pero me lanzo al agua con algunas ideas y estoy seguro que saldrán bastantes más acá, incluido en el cuarto. Quisiera proponer 3 líneas que se me ocurren, digamos, para la acción de la filantropía y de la sociedad civil. Primero, financiar con visión regional y de largo plazo. Necesitamos crear y necesitamos fortalecer fondos colaborativos transfronterizos, y ahí la importancia, digamos, de estar sentados acá, que permitan responder con agilidad a las crisis democráticas como nosotros las definimos, pero también sostener procesos de transformación de largo plazo. Esto implica no solo atraer recursos del norte global, sino también movilizar la riqueza local. Y en eso estamos en un esfuerzo con algunas de las fundaciones que están acá, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Guatemala. Cómo hablar con las filantropías nacionales y las familias, digamos, de la élite económica de los países para incentivarlos a participar filantrópicamente. Fundaciones comunitarias, fondos indígenas, aportes de la diáspora, como decía Arturo, me parece fantástico. Creo que la filantropía como campo nos tenemos que volver un puente eficaz, a propósito de lo que dice Jenny, entre lo local y lo global. Segundo, apostar por el poder político de los excluidos y defender el valor de la palabra. No basta con fortalecer a la sociedad civil tradicional. Tenemos que apoyar a quienes están construyendo poder desde abajo. Las mujeres, los pueblos indígenas, las juventudes, los afrodescendientes en toda América Latina, las comunidades LGBTIQ+. Esto significa financiar no solamente su participación política, sino también su capacidad de incidencia, su derecho a ocupar los espacios de decisión. Y también tenemos que defender la verdad y la palabra. En un momento, en un contexto, en un entorno saturado de desinformación y de discursos de odio, creo que es nuestra responsabilidad invertir
en medios independientes, en alfabetización digital, en narrativas que conecten con las emociones y las aspiraciones de las personas. A inicios de año estuve con un par de colegas en Uruguay visitando al reciente fallecido presidente Pepe Mujica, y nos estaba contando una anécdota de cuando fue presidente por segunda vez de Bolivia, que coincidió con cuando fue presidente por segunda vez de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y estaban platicando que cuando fueron ambos presidentes por primera vez, acordaron construir un puente en la frontera con Bolivia. Y terminaron ambos sus mandatos, volvieron a ganar, volvieron a llegar al poder, y el puente seguía sin ser construido. Y Pepe decía, para mí lo más importante, por ejemplo, de uno de los logros del Mercosur, que es este acuerdo comercial que junta 5 o 6 países del Cono Sur, es la facilidad de movilidad. La gente no necesita pasaporte para cruzar fronteras entre 5 o 6 países del sur de América Latina. Pero nadie sabe que eso fue un logro del Mercosur. Y entonces él preguntaba, ¿cómo hacemos para generar narrativas que conecten con la vivencia diaria y las necesidades? La respuesta política que estamos teniendo. Entonces, la respuesta política es integración regional a través de Mercosur. ¿En qué se traduce eso? ¿No? Bueno, eso significa que yo puedo cruzar todos los días la frontera para hacer el mercado del otro lado o para ir a trabajar al otro país, en fin. La batalla por la democracia, en ese sentido, también se libra en el terreno simbólico. Y la tercera línea es reimaginar nuestras alianzas con humildad. La filantropía no puede seguir operando, como ya lo dijeron acá, desde modelos verticales. Necesitamos co-crear con los actores locales, escuchar más, dirigir menos. Eso requiere de humildad, de flexibilidad y de una disposición real para aprender. También implica apoyar a nuevas formas de organización. Y ahí lo que decías tú, Gracia. Movimientos digitales, redes feministas, colectivos juveniles, que no caben en las estructuras actuales tradicionales de las denominadas ONGs, organizaciones no gubernamentales. En México estamos teniendo una conversación bastante profunda porque el gobierno mexicano está presionando por vía de la transparencia mucho a las organizaciones en la rendición de cuentas. Yo creo personalmente en un afán de recaudar más porque hay una crisis financiera y no con un afán, digamos, de oprimir o de suprimir a las organizaciones. Y sin embargo, las organizaciones gastan todo su tiempo, todo su capital humano en entregar papeles de transparencia, en llenar formatos para nosotros o reportes, en hacer propuestas en formatos larguísimos y en idiomas que a veces no hablan. Y eso no tendría que ser la preocupación de los grupos de base o de los movimientos sociales. Eso tendría que ser la preocupación de las instituciones. Entonces creo que también es nuestra responsabilidad pensar en cómo construir y fomentar una arquitectura institucional distinta que resuelva la necesidad inmediata para utilizar el recurso, para utilizar el financiamiento, sin entretenerse en cumplir con los requisitos y los formatos que son importantes para nosotros. Me detengo allá. Yo creo que ahí tocas un tema que parece muy sencillo, ¿no? Pero cuesta trabajo. Internamente también tenemos batallas, y más en organizaciones o en fundaciones tan grandes como las que ustedes representan. El hablar de que las capacidades de una organización en Yaxchuna, Yucatán, es muy diferente que lo que podamos encontrar aquí en Nuevo México también, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad interna también de subir esta conversación para hablar de las necesidades de las organizaciones a las que servimos, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesantísimo que no hay que olvidar. Y también no quiero, o sea, quiero ponerle el foco a un tema que tocó Aram, que me parece interesante y que creo que está siempre en la mente de todos un poco. ¿Y qué pasa con la filantropía local? ¿Qué pasa con el señor que México tiene no sé cuántos millonarios en la lista de los hombres más ricos del mundo?
¿qué pasa con eso? O sea, yo creo que ahí debemos de seguir hablando y ya les vamos a mencionar un poco más cómo estamos trabajando con ellos. Igual me encantaría que Arturo nos platicaras de esas soluciones también de las comunidades transnacionales, porque eso es algo en lo que HIP tiene su ADN, como ustedes lo saben. De acuerdo, gracias. Yo iba a responder todo lo que dijo mi compañero. Y le iba a pasar el micrófono a Jenny. Para no repetir, sí, esta idea de las remesas, ¿verdad? Digamos, yo soy guatemalteco. Entonces, hablando de la comunidad guatemalteca, alrededor de 2 millones de personas, un poquito más, viviendo en este país, pagando impuestos, ¿verdad? Produciendo y mandando muchísimo dinero de vuelta a mi país, ¿verdad? Si de alguna forma, y tomo una de las palabras de Aram, podemos empezar a ganar un poquito de la batalla simbólica para reimaginar por qué la democracia, por qué los derechos, por qué la equidad son necesarias y sirven y son funcionales para las comunidades aquí y allá. Y entonces, ¿por qué se debería invertir, no sé, $1 a la semana o $1 al mes por cada persona que sea económicamente activa, y que de ahí se puedan liberar los caminos? Y dejamos a ver a los Beltway Bandits, a los implementadores y a todos, y es comunidad con comunidad, ¿verdad? Financiando este tipo de esfuerzos, como decía Aram, de la participación política, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Creo que no hemos explorado lo suficiente el tema de las remesas, y sin lugar a dudas no hemos explorado lo suficiente. Y yo estoy hablando desde la filantropía, no desde otros sectores. La posibilidad de ir a escuchar, perdón, de ir a escuchar en Estados Unidos a las comunidades migrantes, ver sus necesidades, ver las posibilidades, e ir a escuchar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, a las comunidades allá, y cómo es su relación con sus familias y cómo son esas relaciones bilaterales entre las comunidades que se quedan allá y las comunidades que viven acá, ¿verdad? Para poder aprender y para, una vez más, no ir a redescubrir el agua azucarada, ¿verdad? Sino para ir a aprender, ¿verdad? La única forma que yo conozco de aprender a hablar es escuchar, ¿verdad? Primero se aprende a escuchar y después se aprende a hablar. Creo que tenemos que volver a aprender a hablar para poder comunicarnos de mejor manera con estas comunidades, con las que sin lugar a dudas no tenemos un diálogo abierto, franco, fluido en estos momentos. La segunda idea, que es algo que aquel compañero también mencionaba, y que hace su fundación, es aprovechar las aperturas democráticas, ¿verdad? Como tú mencionabas también, qué oportunidades no dinerarias hay también, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país tuvo unos añitos, allá a la mitad de la década pasada, en donde nos fue más o menos bien, y después del 2018 al 23 nos fue bastante mal, y de ahí se abre una oportunidad histórica, ¿verdad? Un candidato y un partido de centro izquierda y muy progresista para Guatemala, que es bastante, gana las elecciones, ¿verdad? Y siendo mi país como es, ¿verdad? Si ustedes los oyeran hablar, ese no es tan progresista, para mi país sí. Y es tan así que las fuerzas conservadoras trataron de que el presidente no asumiera por muchas formas legales e ilegales. ¿A qué voy con esto? Y les quiero contar una historia de un muy querido amigo mío. Eso es en Guatemala, y hay entonces esta apertura democrática, el gobierno está bien, habla de estos temas, habla abiertamente de derechos, de diversidad sexual, de comunidades indígenas, de nuestros temas, de agua, tal. En El Salvador, a la vecindad, el presidente y el gobierno que está de turno en este momento ahí no habla de estos temas, ¿verdad? Él habla de recibir personas venezolanas a una cárcel. No tienen un caso penal ni en Estados Unidos ni en El Salvador, no tienen acceso a abogados ni aquí ni allá, y no se sabe cuándo van a salir, ni hablan con sus familias, ni nada, ¿verdad? En ese país, en El Salvador, hay una organización que se llama Cristosal, ¿verdad?
Y esta organización es tremenda, ¿verdad? Es muy buena y son muy valientes, mujeres y hombres muy valientes. Y tocan nuestros temas, que la migración, que el medio ambiente, que las comunidades trans, etc. Y resulta que para ese gobierno esta organización fue incómoda, es incómoda, particularmente incómoda, ¿verdad? Y resulta que entonces este gobierno decidió que a su abogada, Chief Legal Officer, a su abogada principal, la iban a arrestar, supuestamente por un caso de corrupción de hace 1000 años, cuando ella fue asesora de un político de izquierda de su país. Evidentemente es por su trabajo en Cristosal, pero las cosas se hacen así en nuestra región, ¿verdad? Siempre se trata de poner un velo de duda y de ensuciar la honorabilidad de las personas, ¿verdad? Esta pobre mujer está en la cárcel en este momento. Y esta organización, que tiene bastante claridad política, decide, nos vamos a ir para Guatemala y desde ahí vamos a seguir, ¿verdad? ¿Y qué hace Guatemala? Guatemala abre las puertas y le dice, venga, y aquí vamos a trabajar. Hay que aprovechar las oportunidades históricas, ¿verdad? Y claro, si no se puede esperar que el gobierno del presidente Arevalo vaya a refundar el Estado-Nación guatemalteco, pero sí hay oportunidades históricas para poder hacer y que dejen hacer, ¿verdad? Un gobierno que deje hacer. Y con esto termino diciendo que creo que, justo como decía aquí el compa, hay que ser flexibles, ¿verdad? Uno de los temas en Rockefeller Brothers Fund y desde el programa de Centroamérica en Rockefeller Brothers Fund es la seguridad del agua, ¿verdad? Y la seguridad del agua vista desde la protección de los derechos y de los territorios de los pueblos indígenas. Y desde ahí que intentemos ser flexibles y que intentemos ser fluidos para abrirnos a diferentes formas de organización social, movimientos, comunidades indígenas, etc. Nosotros trabajamos con comunidades indígenas y han habido momentos en donde, al principio, en donde en mi fundación, digamos, tuvimos largas conversaciones para entender, pero han habido compañeras, como una compañera que me acompañó de acá, que logran entender y entonces se abre y le buscan soluciones al problema y no problemas a una solución, ¿verdad? Y esto permite que nos acerquemos de una mejor manera y logremos una relación más abierta, más honesta y de más confianza hay más verdad, y cuando hay más verdad se logra construir propuestas y soluciones que van a tener mejor impacto. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. También me quedo pensando, y a lo mejor voy a dejar sin dormir a algunos de la audiencia, pero que piensen en lo que puede suceder. O sea, el caso que nos acaba de comentar Arturo es un caso que ejemplifica hasta dónde puede llegar ese tipo de represiones, de organizaciones que tienen que buscar espacios diferentes para poder continuar con su trabajo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto cosas que creíamos que no iban a suceder y sucedieron. Entonces, que se nos quede ese tema como que fresco en la cabeza. Jenny, sigamos bajando y pensando en soluciones. Ok. Bueno, primero voy a responder. No, sí, tengo un par de respuestas. Primero, porque en mi vida anterior profesional trabajamos con Cristosal, ¿no? Y no había escuchado esta historia. Y me parece que es parecido a lo que está pasando, por ejemplo, entre Nicaragua y Costa Rica, donde también la filantropía, o sea, tenemos que ser flexibles en ver dónde está el movimiento, ¿no? Dónde trabajamos nosotros. Por eso, por ejemplo, en la Fundación Kellogg, trabajamos con la diáspora haitiana mucho, porque es como 40% de los ingresos que llega al país. Y aunque no está basado en Haití, es una parte muy importante de la infraestructura, ¿verdad? Bueno, nunca me han, ¿cómo se dice? Nunca me han descrito como una mujer de pocas palabras, así que yo tenía 7 puntos. Voy a saltar un poco los que ustedes ya mencionaron. Y profundizar un poco en lo más local, ¿no? Y algunos ejemplos que no son míos. Un ejemplo que sí quería dar, yo no sé si Wings está aquí, Lisa Shala está aquí al final, porque ellos sí tienen un proceso de conectar comunidades en las Américas, que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo mapeamos? Aquí está. Entonces busca a ella si quieres hablar de esto después, que es la cuestión de cómo conectamos las comunidades que son binacionales, ¿no?
Bueno, entonces mi primero era esto de apostar por procesos y no proyectos. Y en vez de dar los ejemplos, tengo una historia, como un cuento un poco funny, que es cuando empecé a trabajar en Haití y apenas hablaba creol, o sea, no conocía nada y me acuerdo que fuimos a un evento de diseminación. Y con tanta riqueza que tiene Haití en movimientos sociales y procesos organizativos, llega un hombre con su papel, ¿no?, en el bolsillo y dice, aquí está mi proyecto, ¿no?, mi projet. Y yo, ¿qué? O sea, lo tenía listo y con su carta, con su número de cuenta bancaria, dice, puedes depositar el dinero aquí. Y a través de esa experiencia aprendí que projet en creol quiere decir una manera de conseguir dinero. Y desde aquí en adelante tenía un mentor que dijo, no uso la palabra. O sea, yo quiero cancelar la palabra proyecto, ¿no? Porque realmente va en contra de todos nuestros valores de procesos. Entonces, eso sí, siempre cuando hablaba con Dr. Bob, tuve que cancelar esa palabra proyecto. Hablando un poco más de lo que ustedes ya hablaron sobre mirar hacia adentro, o sea, cambiar un poco el chip de siempre estar buscando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya se canceló todo. Las organizaciones con quien trabajamos, lo que me impactó mucho es que eso no fue la narrativa. La narrativa fue ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestros países, en nuestras organizaciones y cómo miramos hacia adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos ya de fundaciones comunitarias, fundaciones empresariales. En Haití, por ejemplo, nuestros socios y otros socios de la sociedad civil hablaron de cómo podemos empujar más al sector empresarial y a las filantropías locales. Incluso tiene como una gran fundación, que son muchas fundaciones dentro de Haití. Dice, bueno, vamos a intentar de nuevo. O sea, como dijo, de las alianzas improbables, ¿no? Tenemos que ser humildes y buscar las alianzas. Tal vez intentamos una vez más, no nos funcionó, pero ahora es el momento de intentar de nuevo. También quiero hablar, alguien ayer en mi visita de campo habló como la filantropía ya es autóctona de la región. La minga, el convite, también los grupos de como el sol en Haití, no sé cómo decirlo en español, pero donde como juntamos nuestro dinero y luego nos pagamos cada mes o cada año. Entonces, ¿cómo se dice? La tanda, Ok, entonces, ver cómo podemos responder o promover o fortalecer esto, lo que son los procesos que construyen resiliencia, como los grupos de ahorro y crédito, los bancos comunitarios, las tandas, o sea, sin corromperlos es difícil, hay que tener mucho cuidado, pero esto, o sea, promueve mucho más resiliencia y autonomía de las organizaciones. Es su dinero y pueden decir lo que quieren hacer con él. En la parte de fortalecer a los aliados filantrópicos locales y facilitar el ecosistema filantrópico local, algunas ideas que no son mías, pero voy a decirles donde pueden aprender más. Uno es sobre los regranters, ¿no? Hubo un estudio hace poco de Oak Foundation con Ruta Cívica que habla de cómo podemos reforzar las organizaciones regranters, fundaciones comunitarias, fondos sociales, fondos socioambientales, y hablaron de, por ejemplo, incubar en otros temas, incubar en otras regiones. La Fundación Kellogg, por ejemplo, ha hecho esto con el Fondo Agroecológico de la Península de Yucatán, que estuvo basado en el Agroecology Fund y fue el primer fondo regional, pero ahora el Agroecology Fund tiene 3 más fondos locales, ¿no?, que están mucho más cercanas a las realidades locales. También, a la inversa, fomentar la conexión entre fondos. O sea, tenemos las organizaciones de la sociedad civil, y voy a hablar de esto, pero entre los fondos locales hay un ejemplo muy interesante de Sudamérica, y bueno, no solo de Sudamérica, también del África y del Asia, de la Alianza Socioambiental de Fondos Globales del Sur, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos apoyado esta alianza, pero que salió del Fundo Casa en Brasil.
¿no? Entonces la idea es cómo nosotros podemos ver lo que está imaginando la sociedad civil y los fondos y apoyar estos procesos de construir redes más grandes, donde ellos empiezan a influir la filantropía. Ay, eso es una palabra que debo saber. Ahorran tiempo, ahorran tiempo, dinero, y también pueden hacer incidencia en conjunto, ¿no? Porque están compartiendo recursos. Hay otra publicación muy interesante del Dorothy Johnson Center on Philanthropy sobre cómo podemos hacer el papel de puente, de conectar las fundaciones empresariales y familiares como los muy ricos en México para canalizar sus fondos a través de los fondos sociales, las fundaciones comunitarias, etcétera, en vez de ejecutar sus propios programas, ¿no? O sea, fortalecer la infraestructura filantrópica existente en los países. Y una cosa que quería añadir a esto es que tenemos un papel interesante desde la filantropía, otra vez, que local, que, o sea, suele ser más tradicional, enfocado en caridad, pero todos nosotros que trabajamos con un enfoque comunitario podemos ayudar a como desarrollar el músculo de trust-based philanthropy, responsive philanthropy, influyendo o trabajando con el ecosistema local, ¿no? Entonces, esa es otra manera de que los fondos fluyen más localmente y respondiendo a las necesidades locales. Yo voy a terminar, tenía más, pero voy a terminar ahora con la última porque creo que no ha sido mencionado. Y esto, bueno, hablaste de lo regional, pero creo que muchas fundaciones lo hacen, algunos no, pero la idea de promover las redes de apoyo mutuo entre las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. ¿Por qué? De la misma manera de los fondos, vemos que promueve caminos muy creativos hacia la resiliencia. En Haití, por ejemplo, estamos apoyando a Haiti Food Systems Alliance, donde son como 40,000 productores, 200 pequeñas empresas y organizaciones, pero comparten recursos, bajan costos, también negocian juntos. Han podido en Haití, donde mucha gente dice que no es posible conseguir impact investment del BidLab, porque tienen una escala y también crean confianza en el sector, ¿no? Porque todos están trabajando juntos. Y otro ejemplo muy interesante, mucho más como yo creo específico en términos de cómo trabajan, es el Sistema de Iniciativas de Paz en Colombia, que son unos 40 organizaciones de muchos sectores que se agrupan y todo el mundo dice, pero ¿cuál es su sector? Pero no tiene un sector, ¿no? Lo que hacen es compartir recursos, expertise para que no tienen que ir al experto muy costoso, pero dependen unos a otros para aprender. Hacen incidencia en conjunto, enseñan unos a otros cómo hacer incidencia hacia el Estado. Yo creo que Ara me estaba hablando de esto. Han podido insertar 11 prioridades en el Plan de Desarrollo Nacional de Colombia desde las bases, ¿no? Como las semillas criollas, conservación de semillas, reparaciones para víctimas, etc. Y la otra cosa que están haciendo es que hicieron su propio tanda, ¿no? Tiene un fondo solidario para ayudarles unos a otros cuando hay problemas, lo que está ocurriendo ahora, y empezaron a presentar propuestas en conjunto. Y esto en la Fundación Kellogg también apoyamos estas propuestas en conjunto donde podemos compartir recursos y estar como construyendo realmente lo que es, no voy a decir construyendo porque la solidaridad existe. Nosotros podemos no derrotar la solidaridad que existe siendo más flexible apoyando este tipo de proceso. Entonces voy a parar allá. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, de verdad, un aplauso a todos. Yo antes de pedir y empezar a cerrar el panel, quiero contarles un sueño que tengo para los próximos años y que espero que todos ustedes compartan. A mí me encantaría el próximo año ver en este mismo espacio quizás un 20%, 30% de organizaciones de América Latina.
esas organizaciones de las que habla Jenny, que estén aquí con ustedes, que ustedes las conozcan, igual de líderes de la región, y que vayamos creciendo para que en algunos años podamos tener un evento realmente regional, donde todas esas redes y esas oportunidades de colaboración se tejan. Ojalá que lo podamos ver. Gracias a mis panelistas. Ya no les puedo dar la palabra porque estoy viendo que están dando las 5. Pero solamente pedirles un aplauso para ellos porque el panel estuvo increíble. Gracias de verdad. Gracias, queridos. Y gracias a todos ustedes. Y bueno, seguimos. Nos vemos ahora en el evento, más tarde. Gracias.